Muy buenos días. Comenzamos este segundo punto del programa del cuarto foro de empresarias y profesionales. Y lo vamos a hacer desde la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y por eso, antes que nada, quiero transmitir la bienvenida y el saludo de parte del presidente de la CEA, del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara. Esta invitación a través de esta ventana digital a esta casa, que es la casa común de las empresarias y de los empresarios andaluces. Estáis muchas conectadas ya, sois centenares las que estáis conectadas y que estáis siguiendo este foro organizado por el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, por cierto, muy bien organizado. Y vamos a dar, sin más dilación, vamos a dar inicio a este segundo momento, que va a ser un diálogo que espero que sea muy entrañable y muy constructivo a la vez. El leitmotiv de este foro es la resiliencia, así lo han escogido sus organizadoras. La resiliencia y el año, hablar de este año que ha cambiado la realidad. Y lo vamos a hacer con dos personas a las que conozco desde hace ya muchos años y dos personas muy importantes, son CEOs de sus empresas y son también personas muy influyentes en el ámbito social y económico de nuestra comunidad andaluza. A mi derecha tengo a Inmaculada Pérez Figueroa, que es la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. Es una gran profesional, ha creado junto con otras mujeres Marca Mujeres, y es una persona que está convencida de que lo importante es la actitud a la hora de acometer cualquier cosa en la vida. ¿Es así, Inmaculada? Muy buenos días. Buenos días, Manuel. En primer lugar, darte las gracias, darle las gracias a la CEA por acogernos aquí, a ti por estar a mi lado otra vez. Y bueno, sí, reitero tus palabras, o sea, yo confío plenamente en todo lo que has dicho y confío también plenamente que en este foro vamos a tratar temas que se necesitan tratar y que yo creo que desde este ámbito asociativo tenemos mucho que decir. Muy bien, y a mi izquierda pues tengo a Ana Alonso, que es la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, es también compañera en CEA porque es la tesorera de la Confederación de Empresarias de Andalucía, es presidenta del Consejo de Igualdad de la Confederación de Empresarios y tiene, porque la conozco y me honra la amistad que tengo con ella, tiene una gran capacidad de escucha, una coherencia y una valentía a la hora de afrontar los eventos en la vida. Tiene mucha serenidad en el trato, Ana es muy serena, pero a la vez está sustanciada de autoridad, la autoridad que le da la experiencia. Estoy muy contento, Ana, de que estemos juntos otra vez en este ámbito, así que buenos días y muchas gracias. Creo que estarás de acuerdo en lo que he dicho. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias por esa presentación tan amigable. Gracias también a la CEA por prestarnos la casa que, como bien has dicho, de las empresarias y de los empresarios, y enhorabuena por este encuentro, por este foro, Inmaculada. Yo estoy encantada de compartir contigo espacio, de compartir con las empresarias cordobesas opiniones y probablemente propuestas también de mejora para el futuro. Así que encantada de estar contigo, Manolo, y contigo, Inmaculada. Pues muy bien, pues empezamos este diálogo, ya lo hemos comenzado, y voy a volver un poco a lo que era el leitmotiv de este foro, que es este eslogan, que es de la resiliencia. Me gustaría que me dijeseis un poco, que me contaseis cómo estáis viviendo, cuál es esta visión que tenéis o vuestra experiencia de este año 2020 tan difícil que hemos vivido y este inicio de 2021. Inmaculada. Bueno, pues como para todos, el año 2020 fue esa gran triste sorpresa de que éramos más frágiles de lo que pensábamos, que no había sector que fuese inamovible
Y bueno, nosotros pensamos desde el Foro de Empresarias el título de resiliencia, pero no como una resiliencia particular de cada una solo, sino como una resiliencia social. Como también ha evidenciado ese año que ha cambiado la realidad, que es importante estar unidos y tejer redes y es importante apoyarse y que los sectores no son unos más importantes que otros ni sufren unos más que otros. Unos sufren antes o después. Pero si estamos unidos en ese concepto de adaptación a la nueva realidad, seguramente vamos a tener una facilidad dentro de las dificultades, que es lo que todos estamos buscando desde el ámbito empresarial, que es el que nos ocupa. ¿Y tu visión, Ana? ¿Cuál es tu visión de este momento tan especial que estamos viviendo? Pues mi visión es que el 20 ha sido un año para olvidar, un año terrible, terrorífico, y no que hay que maquillar la realidad. Hemos sufrido mucho, hemos sufrido económicamente, hemos sufrido socialmente y hemos sufrido personalmente también en las familias, ¿no? Dicho esto, es un año para olvidar, un año que trae un lastre económico importante, con una bajada del 10% de la economía andaluza, una bajada en un solo año, que es la bajada que tuvimos en la crisis del 2008, y por tanto es una situación crítica, ha sido una situación y está siendo una situación crítica. Pero, y dicho esto, también ha sido un año de aprendizajes comunes, de aprendizajes compartidos, de reflexionar, de cuestionar, de mirar hacia el futuro probablemente con otra mirada, ya nunca será igual. La sociedad habrá un antes y un después. Y desde luego nos tenemos que preparar para la recuperación. Tenemos que mirar con ojo el 21 de que la recuperación es posible, va a ser posible, no es fácil, y esa recuperación va a pasar por rescatar a las empresas que todavía están en un cese de actividad, estar apoyándolas desde las organizaciones empresariales, ser muy contundente en nuestros posicionamientos frente a los gobiernos que a veces no entienden la manera en que debemos de recuperarnos, y desde luego prestándole atención a las personas, a las empresas y a nuestro territorio, que en definitiva es lo que tenemos que recuperar. Por tanto, inmaculada resiliencia como respuesta a esta crisis tan grande, ¿no? ¿Cómo la definirías? Ya algo has anticipado. Como llave, la resiliencia como llave, es decir, es absurdo, y eso cualquier empresario empresaria, por muy chiquitito que sea su negocio, sabe que no se puede quedar en el 2019, que, como tú bien has dicho, es una crisis terrible, pero además no es solo una crisis, es un cambio de modelo. Y en ese cambio de modelo hay que tener una adaptación. Y yo te diría, mira, la primera semana de confinamiento de marzo, nosotros desde nuestro foro, claro, imagínate, estábamos como todos, ¿no?, en estado de shock, o sea, anulando todo y viendo. Y la primera frase que se me vino a mí para dirigirme era estrategia de regreso. Y esa frase era estrategia de regreso. O sea, todos tenemos que regresar como mínimo al punto donde estábamos hace un año. Y eso no puede hacerse ni por separado, ni de una manera arbitraria, ni podemos creer que tenemos una llave mágica. Es una adaptación, que es la resiliencia, una adaptación, un observar cuál es el ecosistema que nos está quedando, que tampoco es definitivo. Es decir, todavía parece que hablamos del 2020, pero que el 2021... No sé yo qué decirte, Ana, si yo lo veo todavía más crítico, porque en el 2020 estábamos como... Bueno, viendo, protegidos, ¿no?, de la lluvia. Y ahora estamos viendo que tenemos que la lluvia no nos puede dejar quietos, que tenemos que movernos de un sitio a otro. Entonces yo creo que es importante, dentro de todas las actitudes que vamos a tomar, la de estratega. Pero estratega, se lo digo a las instituciones, estratega la autónoma chiquitita y estratega la empresa grande. Y todos juntos ver que tenemos que vivir en un mundo diferente. Y además, incluso aunque llegáramos a remontar esta crisis, que todos creemos que sí, porque si no, no tendríamos esa, digamos, esa llave, pero sí tenemos que tener en cuenta que hemos aprendido que somos frágiles y que nuestra estrategia siempre tiene que tener un guardarte, un plan B, o no tenemos todo ahora siempre esa sensación de que no se puede hacer una línea, sino hay que hacer una línea
y otra paralela por si hoy de pronto no pudiéramos estar aquí. Y hoy una y dentro de media hora otra y mañana efectivamente, otra. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Da la sensación de, como lo estáis contando, que ha sido un momento de reflexión importante y pienso que en dos vertientes cada una de vosotras, desde el punto de vista de empresarias y también desde el punto de vista de dirigentes de asociaciones que tenéis un observatorio y un panorama por delante muy importante. La reflexión. Claro, porque nosotras, cada una de nosotras lo ha sufrido y hemos sufrido y estamos sufriendo mucho, y la incertidumbre cada día pues es una amenaza. De cualquier forma, decía Isma, si estamos aquí es porque creemos que hay futuro y porque creemos que hay recuperación y porque creemos que es posible otra sociedad, recuperar nuestro modelo y mejorar en lo posible esa sociedad. Pero es verdad que también nos retroalimentamos de las empresarias de nuestras organizaciones, de tal manera que yo, la observancia que tengo de FAME, es tremendo, y hago una perspectiva de género a la situación, porque como sabemos la crisis ha golpeado sin distinguir, la crisis nos ha golpeado a las personas, a la sociedad, al mundo entero y de manera global, pero es verdad que están sufriendo muchísimo más las empresas de menor tamaño porque tienen menor capacidad de maniobra y menos recursos financieros y menos estrategia con las entidades financieras, y también por otra parte los sectores muy importantes, porque sabéis que las mujeres estamos principalmente las empresarias en el sector servicio. Por tanto, turismo, restauración, hostelería, comercio y gestión del ocio es que es lo que más se ha golpeado. Por tanto, las empresarias que en términos generales son empresas de menor tamaño, de sector tercializado y con una crisis, están en una situación crítica. Así que yo esto lo saco a relucir porque no vale tampoco en las medidas café con leche para todo el mundo. Hay que tomar medidas urgentes, medidas de rescate y medidas en donde se contemple la entidad financiera estas cuestiones que estoy diciendo, porque las moras y las carencias tienen que venir para esas empresas que en definitiva siempre la microeconomía es la que recupera las situaciones de crisis. Verdad, y por tanto, quien va a recuperar esto es la pequeña y la mediana empresa y por tanto las empresarias y el tejido empresarial femenino. Y ese mapa lo tengo meridianamente clara y lo defiendo porque vivimos día a día nuestras empresarias en la situación tan delicada que están y el sufrimiento, el estrés económico y financiero, pero también el estrés personal. ¿Cómo crees que han reaccionado? O sea, desde tu punto de vista, ¿cómo han reaccionado las empresarias de tu entorno? ¿Cuál crees que ha sido la reacción que ha habido? Aparte del dolor sufrido. Porque bueno, bien, lo que acaba de decir Ana lleva toda la razón, en el sentido de que las empresarias pequeñas, o sea, digamos, si vamos a empezar a hacer un resumen de quién ha salido más perjudicado, mujer, empresaria y pequeñita. ¿Cómo han reaccionado? Bueno, pues yo digo los dos, que a veces algunas me han dejado, a mí particularmente, desde el colectivo del que soy conocedora en profundidad, porque otros colectivos los ves con admiración, pero los ves desde fuera. El mío lo vivo y nosotros lo hemos vivido de una forma muy unida, porque bueno, el ámbito digital ya hizo que ya sí que estuviéramos como muy al día a día, a veces de manera sorprendente. O sea, cómo se han agarrado a lo poquito que le había quedado, incluso algunas cómo se han reinventado. Y mira que yo he llegado a cansarme un poco de la palabra reinvención, porque es como si dejara atrás todo lo que habías creado. No, es una reinvención con tus mismos ingredientes, pero lo ordeno de otra manera. Cómo están bajo mínimo y están luchando y están haciendo cosas, y en nuestro caso, a veces yo creo que ha habido un sufrimiento entrelazado. Es decir, yo he visto empresarias pequeñitas que por su sector no le iba tan mal y las veía sufriendo por las que sí. Y a las que de verdad estaban mal no le dolían prenda en darle un giro a sus negocios, trasladárnoslo y buscar un poco la empatía para que, bueno, en una cosa que me parece maravillosa y es atender un poco al aspecto psicológico de esta crisis,
que creo que, aunque parezca un tópico, pero parece que se habla más en los foros donde se hablan empresarias. No le veo yo tanto a los empresarios hablar del lastre emocional que está sufriendo el pequeño... Mi presidente, que habla de gestión de las emociones y del miedo. Pues, ole por tu presidente, sí. Y sí, es verdad que en muchos casos, pero parece que nosotras, por lo menos en nuestro caso, lo hemos destacado mucho por ese sufrimiento que se ha llevado, pero como motor de empuje. Es decir, yo sufro, pero no me quedo quieta. Todo, a lo mejor hay 3 sufrimientos iguales, pero no es igual quien sufre y se esconde a quien sufre y empuja. Y yo veo a muchas pequeñas empresarias, por lo menos de las que conozco más en profundidad, con un profundo sufrimiento, como tú bien dices, gestión del ocio, hostelería, turismo. No somos cordobesas. Aquí hay un sector, en el sector turismo hay un gran potencial y dentro de nuestro colectivo muchísimo. Pues han empujado. No te digo que todo el mundo, pero han empujado. Y yo creo que siempre, a veces desde un poquito de la desesperación, que nos la tenemos que permitir, porque es humana, pero yo he visto muchas ideas nuevas y mucha rapidez sobre todo. Gente que en 3 días ha creado una empresa nueva. Y eso lo hemos vivido. Que además nosotros la cuidamos, esa empresa, porque parece que es un poco de todas nosotras. Es un ejemplo de una empresaria de FBC. Pero sí he visto empuje. Y a veces el que ni yo misma me esperaba. Y mira que yo soy tela, que a mí es muy difícil que me pille de un día para otro no intentando inventar. Pero a veces han superado mis expectativas. Sí, hay que constatar que, como dice Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que en estas crisis quizás quien más se lleva la peor parte son las mujeres y las niñas, y en esta pandemia se ha constatado que efectivamente es así. También nosotros desde el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 lo hemos visto. Sin embargo, es curioso también ver que casi siempre son las mujeres las que aportan, como tú decías, soluciones para resolver la crisis. De hecho, analizando también en los últimos años en los conflictos bélicos, cuando se ha invitado a mujeres a participar para aportar soluciones, esos conflictos se han superado más fácilmente que donde no lo había. Es decir, es importante la participación de la mujer en determinados foros, también a nivel también de administraciones. Pero entonces, permíteme, no es comprensible que no haya paridad en la vida cotidiana y que no estemos en los foros de representación y de decisión y de influencia. Si tan buenas somos gestionando crisis, gestionemos también la normalidad y aportemos talento, la mitad del talento de la población. No se comprende que hagan SOS. A esto se le ha denominado, a este fenómeno, el tobogán de cristal. Sí. Porque nos ofrecen cosas a veces inasumibles, las asumimos y después resulta que hasta a veces tienen hasta éxito, pero son ofrecimientos envenenados a veces, y ese es el tobogán de cristal, ¿no? Que dice, uy, te han ofrecido recuperar una cosa que casi estaba perdida, y eso es lo que hacen en la crisis, con todo que bien que la mitad del talento, la mitad de la humanidad aporte en crisis o en no crisis o en situación de no crisis, y qué bien que estemos alerta, Isma, ahora, porque también es verdad que cuando venimos de -10, las crisis nos sitúan en -20, y como no había en nuestra sociedad anterior una igualdad real, pues ahora la amenaza es que las brechas y los frenos y las estas sean mucho más grandes, así que tendremos que estar alertas sobre todo en la defensa de los intereses de las empresarias, aquellas que tienen ahora la actividad paralizada, pero que van a retomar con ese empuje que yo también lo he visto y me ha emocionado, y es admirable porque son empresarias con mucho sufrimiento, como tú has dicho, económico y personal, que sin embargo de un día a otro han transformado su empresa, han exportado incluso productos nuevos y se han o simplemente han retomado el negocio desde otra perspectiva. Pero esa brecha que existía se va a agrandar, se está agrandando, ya lo dicen las cifras de desempleo de mujeres y las cifras de las empresas de mujeres. Entonces habrá que estar alerta para ser todavía más cuidadosas, nosotras que lideramos movimientos empresariales, mucho más cuidadosas y más reivindicativas, a ponerla en la línea de salida en la recuperación.
Has tocado una tecla importante a Sí. propósito. Me gustaría saber tu visión también en qué punto estamos de esa participación y esa visibilidad de la mujer y esa paridad. Yo quería también un poco puntualizar, es que lo que realmente esta crisis ha hecho es evidenciar lo que nos decían que nosotras poco menos en muchos foros que nos lo inventábamos, que la igualdad estaba mucho más avanzada de lo que parecía, que la conciliación y la corresponsabilidad hablábamos de ella casi un poco porque nos habíamos entrado como en un bucle de temático, y no es ni bucle temático ni la brecha, hablamos porque queremos. La crisis está evidenciado completamente como no teníamos para nada todo lo sólido que nos querían hacer ver, que la brecha salarial se ha ampliado, que la brecha digital se ha evidenciado y es mayor en las mujeres que en los hombres, y que eso desde la educación lo tenemos que tocar, y por supuesto que todas aquellas digamos necesidades que nosotros veíamos de visibilizar existían y ahora existen más todavía, y que hay que seguir, como tú bien dices, muy activa y muy pendiente, y a veces, aunque yo particularmente siento que se nos mira como si exagerásemos, porque no es algo del 100%, no, perdone usted, no estoy hablando de porcentaje, estoy hablando de que la realidad es esta y esta. Y en un año... Como dicen en periodismo, ¿no? Los hechos son, las opiniones son libres, los hechos son irrefutables, y las estadísticas están ahí. Quien disputa eso ya me parece que es perder el tiempo. O sea que los hechos son los que son. Pero es tan triste siempre tener que evidenciar las estadísticas cuando es algo que es fácilmente observable. Ya. Me gustaría entender algo. Lo intento desde hace tiempo y hemos hecho un programa recientemente con Mujer Emprendedora también sobre mujeres STEM, sobre la participación de las chicas, de las jóvenes en las carreras STEM, en las carreras científicas. Y siempre comprobamos que hay un beneficio muy grande cuando la mujer participa. Es tan difícil, Ana, transmitir y convencer a la sociedad, sobre todo a ciertos sectores, que nos beneficiaríamos todos de esta participación de la mujer. Parece que sí, hay una resistencia al cambio en todas las revoluciones, y resistencia al cambio, ¿no? A ver, es una cuestión muy curiosa, porque ¿por qué no dejáis que la vida fluya? Lo que tú decías, y ya llegaréis, si esto es tan natural, y como es natural, pues llegará de manera natural, pero de manera natural no llega. Ahí están las evidencias. Cuando forzamos la situación, como dice la consejera de Empleo con buen criterio, habrá que torcer un poco la ETA para revertir la situación. Hay que presionar para revertir, porque motus propio parece que no. Bien, y cuando quieres revertir y hablas de cuota o hablas de paridad, entonces, pero eso no, la que valga, ¿no? Entonces, es una resistencia al cambio tremenda, una resistencia al cambio social, porque nuestra sociedad está impregnada de registros culturales muy difíciles de entender, muy difíciles de eliminar. Y ahí están las leyes, que no necesitamos más leyes para la igualdad, porque son muy buenas y muy proactivas y probablemente la vanguardia de Europa. Sin embargo, es la mentalidad la que hay que cambiar. Y yo en eso tengo un de apostolado, de evangelización pedagógico, ¿no? Comprender que los seres humanos vienen con las mismas oportunidades y deben de tener las mismas oportunidades de desarrollo, y que no se puede poner barreras o frenos al desarrollo humano. Y una de esas barreras, que es tremendamente dramática, es cuando a las mujeres hasta antes de ayer se nos prohíbe el acceso al conocimiento. Es verdad. Creo que esto es lo más dramático que se le puede hacer a un ser humano, prohibirle por ley acceder al conocimiento. Y ahora queremos que las chicas elijan carreras STEM. Decía Simone de Beauvoir, le cortan las alas y después dice que no saben volar. Entonces, lo que es que no hay que cortar alas, la educación tiene que ser igualitaria, el trato tiene que ser igualitario, en las casas tiene que haber
esta que no conduzca a la disparidad de género, y entonces nuestras niñas y nuestros niños elegirán en libertad y en igualdad, mientras no. Entonces, carrera de fondo es estructural, es sistémico, y ahí es donde hay que aportar medidas y soluciones, que a veces desde los gobiernos se habla mucho de estos temas, está de moda, se gastan las palabras, a mí me molesta muchísimo que se hable tanto, y desde luego pues no se va a la raíz del problema, que es donde se resuelven verdaderamente las situaciones tan endémicas como esta, ¿no? Una carrera más que de fondo, de obstáculos, ¿no, Inmaculada? Pues bastante. De todas formas, en el tema de siempre, yo por lo menos siempre llego a la misma conclusión: educación. Pero no educación a los niños y las niñas, educación a los niños y las niñas, a los padres y las madres. Es decir, además está todo lo que tú digas en un sistema educativo, que no será perfecto para nada, pero bueno, de alguna manera está en constante cambio y perfeccionamiento, si la misma sociedad sigue generando esos estereotipos. Pero es que además, a veces, y yo en esto no soy tan optimista, fíjate, he sido antes muy optimista, pero en esto a veces me causa cierto pesimismo ver cómo en nuevas tecnologías, porque bueno, vale, la evidencia de que no había mujeres en la ciencia, bueno, esto viene heredado, ¿no? Pero en la misma sociedad cambiante, en las tecnologías nuevas, en la innovación, sigue estando la mujer muy detrás. Y sigue considerada como minoría, y sigue considerada como que no es su ámbito. Yo hace poco que hemos estado en una jornada de este tipo y hablábamos del tema de los videojuegos, algo tan actualísimo como puede ser ese tipo de ocio, y que además haya un sexismo brutal que yo creo que quien no se ha metido en el tema ni se imagina, mucho más que en otras disciplinas científicas. Es increíble. Entonces, creo que hay un lastre social, y creo que en la educación hay que hacer muchísimo hincapié. Y yo no soy socióloga, no tengo la solución, pero sí creo que deberían de estudiar un poco cómo este tema nos causa un perjuicio a la larga importante. Y a esas niñas que a lo mejor antes le cortaban las alas, pero ahora le cortan las puntitas, con lo cual creen que pueden volar, pero nunca echan el vuelo, como las gallinas. Eso lo decía un amigo mío, que no era tan así, pero bueno, que yo estoy ahora metida en el sexismo de los algoritmos, y es que otra forma se reconvierte, se muta como el virus, el sexismo muta como el virus, va mutando y no se nota, pero está ahí. Y interesante, os invito a leer acerca del sexismo de los algoritmos. Yo estoy profundizando mucho en eso, y madre mía, que tiene sombras alargadas esto. Sí. Pues sí, y además oscura, muy oscura. Sí. Y ya no es frontal. Eso lo de cualquier forma, yo sí quiero dar un mensaje, que hemos avanzado muchísimo en los últimos 25 años en este país, en Andalucía, en igualdad. Muchísimo. No nos reconocería a la población femenina casi nadie. Muchísimos logros gracias a esta manera de pensar y a esta ímpetu de muchas que nos antecedieron, y que en este sentido lo único que hay que hacer es no bajar la guardia, porque está ahí, pero reconfortarnos también y alimentarnos de todas las conquistas, que han sido muchas. Por supuesto, yo también creo que parte de lo que no tenemos que estar contentas es que yo tengo la sensación de que ya no hay esa diferencia de género cuando hablamos de la igualdad. Ya hay hombres que hablan con el mismo ímpetu, y hay que reconocerlo, y es una sensación de sociedad la que habla de igualdad. No son las mujeres hablando de igualdad nada más. No son las mujeres hablando otra vez. Eso es imprescindible, además. O sea, ha habido muchas mujeres y algunos hombres, y se necesitan muchos hombres para que la situación revierta. Son aliados y desde luego no están enfrente, pero de luego se tienen que comprometer. O se está en la parte del problema o se está en la parte de la solución. Y la mitad de la población se tiene que comprometer con la igualdad, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ana, me gustaría seguir profundizando en esto. Sobre todo, ¿qué papel puede jugar o juega el asociacionismo
en resolver todas estas brechas que existen? Es decir, históricamente, ¿qué papel ha jugado y qué papel sigue jugando en este momento el asociacionismo? Pues muy importante, las organizaciones empresariales en general. Pues yo el otro día reflexionaba acerca de qué hubiera sido del empresariado, del tejido empresarial y de nuestros intereses en general, si no hubieran existido organizaciones empresariales potentes en la defensa de los intereses. ¿Cómo hubiera sido el mapa, ¿no?, de la pandemia, la soledad, la desorganización? Entonces ha habido presión, ha habido reivindicación, ha habido posicionamiento, ha habido negociaciones, ha habido estrategias, ha habido en definitiva acuerdos que de alguna manera ha sido más llevadera la pandemia, y eso es gracias a las organizaciones empresariales como CEA. Con respecto a la nuestra FAME, a la Federación de Empresarias Andaluzas, del mismo modo. ¿Qué hubiera sido de las empresarias si no estuviéramos ahí diciendo ojo con las pequeñas empresas, ojo con la capacidad de maniobra, ojo con el estrés financiero, ojo con los sectores que no son los sectores más masculinizados precisamente, que son estas? Y hay una cuestión importante que yo siempre me refiero a las organizaciones empresariales femeninas. Las redes informales están muy bien, pero tenemos que tener redes formales de colaboración, sí, pero formales de organización, de planificación y de estrategia, como tú bien decías, Isma. Sin visión estratégica y sin luces largas tenemos patas cortas. De tal manera que nuestras organizaciones, la nuestra es una organización formal, una organización que tiene su capilaridad territorial y sectorial, y que por tanto le está dando respuesta de otra manera a la crisis, porque no ha cogido organizadas de 20 años. Entonces, toda esa experiencia y todos esos avatares de 20 años, que todo ha sido de luces y sombras, ahora revierten en una organización potente y una organización que es capaz de dar respuesta a los planteamientos actuales. Y verdaderamente cada una de ellas, cada una de las presidentas, cada una de las empresarias en sus territorios están respondiendo como verdaderas heroínas, no solo en su empresa, sino con una generosidad tremenda en este tiempo que no tenemos ni lugar, ni cabeza, ni recursos. Sin embargo, siguen ahí y siguen activas y siguen con el mismo. Yo les tengo que agradecer, y aprovecho, esa dedicación, ese esfuerzo y esa ayuda mutua que muchas veces de las que lo están pasando peor, esa fortaleza, ese grupo de WhatsApp que por la mañana, fuerza, ánimo, venga, queda menos, la meta está más cerca, y eso pues se ha hecho también gracias a que hay una estructura sólida y solvente que ha sido de año atrás. Si ahora no hubiera cogido con estructuras débiles, no quiero contar lo que hubiera pasado con los ERTE, lo que hubiera pasado con el plan de vacunación, lo que hubiera pasado con las entidades financieras, etcétera, etcétera, ¿no? Y así que alegrémonos de que hay unidad de acción en las organizaciones empresariales y que hay una visión de futuro, no sin, ¿verdad?, sin sacrificio y no sin dificultad y con esfuerzo, pero que eso nos va a permitir tener un colchón importante en este año que ha pasado y en los que van a venir, que también van a ser duros, y que hay que llevarse todo a la concertación social, hay que llevarse todo a la negociación, hay que evitar tensiones sociales lógicas porque se está pasando más, y esto lo evitan las organizaciones empresariales. Así que larga vida a las organizaciones empresariales y unidad de acción. Además, Isma, tú muchas veces cuentas lo positivo de lo que encuentran las empresarias en la asociación, es decir, le estáis dando un apoyo que ellas encuentran que es fundamental. Bueno, yo creo que uno de los objetivos, ¿no? Bueno, nosotros como asociación empresarial teníamos una serie de objetivos externos y otros internos. Quizás en este año bueno, hemos tenido que ser lo más equilibradas posible para bueno, estar ahí en todos los cambios que estaban pasando, transmitir también tranquilidad dentro de lo que estaba pasando y intentar por lo menos
tener un apoyo, pero un apoyo, volvemos al estratégico y razonable, es decir, tienes que estar informada, tienes que estar formada, tienes que estar preparada y entre todas podemos conseguir que todo eso pase, ¿no? Que no sea algo que te ha caído y que tú no quieres ni mirar qué está pasando. La organización nuestra ha servido un poco para que todo el mundo estuviera al día, para que las empresarias se sintieran, digamos, parte de un engranaje que facilitaba el poder cada día afrontar las dificultades y llegar a un punto que no estábamos, como tú bien dices, no éramos algo aislado, es lo contrario, el individualismo. Es decir, cuando tú estás en una organización en un momento de crisis tan disruptivo como este, donde de pronto las cosas ya no valían, ahora valían otras nuevas, donde hay empresarias que están años luz de poder estar donde hay que estar ahora, sin embargo otras llegaban con cierta facilidad, donde además hay una serie de dificultades añadidas por el mero hecho de ser mujeres y de ser empresarias pequeñitas. Sí es verdad que la asociación permitía, como tú bien dices, apostando y apoyando y de alguna manera empatizando lo más posible a que el engranaje funcionara. Y el engranaje es cada uno de los pequeños negocios que, en el caso del foro de empresarias, los integramos. Bueno, hacían falta muchas cosas para salir adelante, no era simplemente tu propia estrategia. Tu estrategia formaba parte de una estrategia común que a su vez debe de formar parte de una estrategia más grande. Qué bonito esto. De hecho, viene a colación, me recuerdo que últimamente he asistido a dos foros, concretamente de ASEME Madrid y ASEME Canarias, que son dos foros importantes de mujeres, y hablaban de la importancia de la colaboración entre asociaciones. Y de hecho, sé, porque soy periodista e investigo, que de hecho hay una buena, se ha abierto un diálogo entre el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba y la Federación de Mujeres Andaluza de Mujeres Empresarias. Se ha abierto un diálogo para poder sumar y poder formar parte de esta gran federación que tiene esta representación institucional y tal. ¿Qué pensáis de esta idea? ¿Cuánto es importante? ¿Y qué me tenéis que decir al respecto? Bueno, yo soy, ya me conoce y quienes me conocen, a mí me gustan las organizaciones formales, me gustan las colaboraciones formales. Entiendo que otro fenómeno que ocurre con las organizaciones de mujeres que inconscientemente o no siempre se intenta atomizar. Que seamos muchas y fragmentadas, que cada una, la de gaitas, la de comida a domicilio, la de construcciones no sé cuánto, porque somos mucho más fuertes, tenemos mucha más interlocución y tenemos desde luego mucho más poder que de lo que se da. Cuando hablan del empoderamiento, yo muchas veces, ¿qué es el empoderamiento? Porque que cojas un teléfono y que te hagan caso, ¿no? Y tener capacidad de influencia, en definitiva. Entonces, veo que para eso se necesitan redes formales, se necesitan organizaciones muy formales, cuanto más amplias mejor, cuanto más flexibles mejor, cuanto más democráticas mejor, pero que sea una sola voz, un solo liderazgo y ese liderazgo compartido y democrático y respetando territorios, sectores, pero que al final no nos atomicemos en porque somos más débiles, simplemente porque es una cuestión de debilidad. Entonces yo veo la fortaleza de FAME, de la Federación de Empresarias Andaluza, en su capilaridad territorial, en su trayectoria de 20 años, no nombro ninguna, en todas las provincias ya, que están consolidadas en su territorio, que además abarcan sectores, que tienen su interlocución en la provincia, pero que después también tienen otra interlocución mayor en foros de influencia y en foros donde verdaderamente se tiene peso, como por ejemplo en CEA, y estamos en su casa de las que somos parte importante y así lo sentimos, y en un todo también con nuestros colegas los empresarios. Desde esas organizaciones entiendo yo que es mucho más fácil conseguir posicionarse e influir que desde la atomización de empresarias del medio rural de los quesos de no sé qué. Si esas empresarias no están en red
y no tienen una red de influencia y no tienen un pensamiento común y no tienen una estrategia común, va a ser mucho más difícil llegar a donde hay que llegar para influir en que nos hagan caso en nuestras cuestiones, que son muchas e interesantes a la vez. Inma. Bueno, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Yo realmente lo que ha dicho Ana es muy bien dicho, y con una palabra que creo que ya te la voy a heredar, la de atomización, sí, para explicar, porque yo siempre hablo del divide y vencerás, que es lo que nos han hecho históricamente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que son necesarias a veces esas pequeñas asociaciones por establecer esos vínculos personales que, bueno, que en el proceso de integración a la igualdad que tienen muchas mujeres, porque están en un proceso ellas mismas mental para llegar a creérselo bien, no solamente de boquilla, son necesarias esas pequeñas asociaciones. Pero después, aquí estamos hablando del ámbito empresarial. Aquí estamos hablando de que ya no solo las mujeres, sino en general, pero las mujeres más, tenemos que estar en redes más amplias que nos permitan, de alguna manera, ese descolgar el teléfono, esa información de primera mano, ese aprovechar 20 años. Si es que también es que el negocio está sencillo. En nuestro caso el negocio está sencillo. O sea, nosotros nacimos en el 2016 porque creíamos que éramos necesarias, o nosotras por lo menos sentíamos así, unas poquitas que estábamos, y no íbamos tan descaminadas cuando ahora somos muchas más. Pero ya ha llegado un momento de madurez. Ese momento de madurez te tiene que hacer, hace evidente que tienes que ampliar tu lazo y tus redes, y además tienes que aprovechar que alguien estuvo antes que tú con unos objetivos que tú después has heredado. Que no hemos inventado nada, que ya estaba inventado. Entonces, sí es verdad que hay un diálogo. Yo, Ana, sabe, antes no se lo he dicho al principio de este momento. Yo la sigo y la admiro. Creo que FAME ha conseguido una solidez que a veces no llega a esa mujer que de pronto se hace autónoma allí en su chiringuito en el pueblo tal, pero sí llega, porque esa mujer que su chiringuito y tal y cual va a encontrarse un ecosistema que las asociaciones, y en este caso la confederación o federación, perdón, la federación ha trabajado durante muchos años. Yo hace ya, bueno, recién nacida, CPC la conocí. Al primer foro vuestro. Al primer foro. Yo me empeciné, yo creo que tuvo que cambiar 800 más cosas, porque hablando con su entorno, porque desde primera hora yo sabía que eso estaba en nuestro horizonte. Qué bonito. Ya no sabemos cuándo llegaremos. Y has dicho una cosa muy importante, la madurez, y es que las cosas no suceden hasta que no están maduras, por mucho que se esfuerce. Y es más importante que ocurran cuando hay madurez, claro, porque el camino es más largo, y está bien hacer los caminos que una crea en todo, en la vida y en la empresa y en todo, y cuando llega la oportunidad es cuando se plantean la... Pero eso tiene mucho que ver con el compromiso. Es sí, decir, hasta que tú no eres madura, a lo mejor no tienes capacidad de llegar al compromiso por el cual... El estar por estar, ya, vamos a dejarlo en otros tiempos. Vamos a estar para ser y para hacer y para, de alguna manera, crecer. Porque todo crece. Incluso cuando se habla de hacer más sólido aún esa igualdad de la que hablamos, es un crecimiento. Sí. Entonces, bueno, yo creo que llega el momento en que... Y otra cosa muy interesante que ha dicho también, que es estar y ser, porque ese es otro caballo de batalla de la federación y mío propio, ¿no? Que haya mujeres, que más mujeres, que vengan mujeres, que la foto no nos sale, que vengan mujeres, el mujerismo que yo le digo, ¿no? Y cuando tú dices, no, es que yo quiero estar, pero quiero ser también, yo no quiero estar. Estar por estar, no. Yo quiero ser, muy bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Porque creo que también ha pasado de moda, o yo quiero creer, y voy a decir que ha pasado de moda, aunque no lo crea, los egos. Heredábamos de otros tiempos. El ego era demasiado importante. Yo creo que ahora nosotros tenemos una practicidad y un querer que las cosas pasen
y tener ese protagonismo, pero y ser porque, palanca de cambio, ¿no? Efectivamente, pero porque has hecho algo, no solamente porque parece que haya hecho. Y la foto no interesa tanto ya como el ver el objetivo cumplido. Yo pienso, vamos, Me vais a permitir que diga una cosa. Antes de empezar este diálogo temí que llegara este momento. Imaginé que se iban a quedar muchas cosas en el tintero. Imaginé que iba a ser un diálogo realmente entrañable y rico. Habéis dicho, he disfrutado muchísimo, han sido cosas extraordinarias las que se han dicho en este foro. Y como quedan 2 minutos, os quiero dejar que mandéis un mensaje de 1 minuto cada una a los centenares de mujeres y de hombres. Espero que también haya muchos que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Inma. Bueno, pues si es un mensaje directo, lo primero es darle un mensaje a todas mis socias del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que saben que hacemos con muchísima ilusión este evento anual. Pero se llama el año que cambió la realidad, y la realidad ha cambiado para los hombres y para las mujeres, para los empresarios y las empresarias. Y yo os pido que sigáis siendo como sois, que creáis en lo que siempre hemos creído y que os deis cuenta de lo importante que es una reunión como esta. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Inma, también. ¿Tú, Ana? Pues yo en el mismo sentido, hoy más que nunca unidad de acción y fortaleza, hoy más que nunca nos necesitamos las personas, las organizaciones, y hoy más que nunca tenemos también un compromiso social que es generar empleo y riqueza. A este país lo vamos a levantar, y lo vamos a levantar hombres y mujeres, y lo vamos a levantar desde lo micro. Estoy convencida que saldremos con más o menos dificultades, nos queda tarea, vamos a salir, y yo entonces mi ánimo es que pronto se solucionen las cuestiones de salud, porque esto es lo que va a salvar la economía, con la vacuna, deseando estoy esa vacuna española, esperándola por protección, por prestigio, por economía. Eso es lo que deseo, que la vacuna sea masiva, que podamos recuperar pronto el músculo y que nuestras empresarias, aquellas que están en stand-by principalmente, recuperen fortaleza. Estamos las organizaciones empresariales para apoyarlas, porque no va a ser un camino fácil, se va a necesitar acompañamiento y estoy firmemente convencida que vamos a salir y pronto. No quiero añadir nada más porque el broche que habéis puesto ha sido un broche realmente de oro. Así que paso ahora al siguiente punto del programa y le doy la palabra a la mesa de Granada, que estará moderada por Charo Montero Guzmán. Muchísimas gracias a vosotras y a todos los que nos habéis seguido. Muchas gracias, Manolo, por tu complicidad también. Gracias.